Finalmente sucedió, a pesar de que mucha gente comentaba que era imposible, que Zelensky nunca iba a entregar su país, que era un patriota, que estaba luchando por Ucrania y no iba a regalarle el país a otro país. En este caso, se acaba de confirmar que Estados Unidos y Ucrania firman un acuerdo sobre minerales. Efectivamente, las disposiciones de este acuerdo son las que se han debatido a lo largo de meses y ahora está en la cancha de Estados Unidos el tema de los recursos minerales de Ucrania, algo que era lo que la administración de Donald Trump estuvo buscando durante todo este tiempo y que de un tiempo a esta parte los europeos intentaron frenar. Como sabemos, la Unión Europea también quería su tajada, y esto no lo digo yo, lo dijo la propia Ursula von der Leyen, que salió al frente a decir que nadie más que la Unión Europea había entregado más recursos a los ucranianos y que por eso merecían tener este acceso al tema de los minerales de Ucrania. Así que en este caso aparentemente ha ganado esta disputa la administración estadounidense, pero quien pierde en todas luces es, pues sí, evidentemente y de manera bastante contundente, los propios ucranianos, lo que para algunos expertos son los únicos perdedores en este acuerdo. Y es que, como hemos comentado, este acuerdo sobre los minerales se ha debatido durante meses. Y bueno, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha declarado en un comunicado el día de hoy que el acuerdo prevé la creación primero del Fondo de Inversión y Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania, en reconocimiento del importante apoyo financiero y material que el pueblo estadounidense ha prestado a la defensa de Ucrania. A su vez, el secretario de Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que Washington espera poner en marcha rápidamente esta asociación económica histórica, tanto para el pueblo ucraniano como para el propio estadounidense. La parte ucraniana también confirmó la firma del documento de la ministra de Economía, Yulia Sidrenko. Afirmó que también en una publicación en redes sociales que, en virtud de este acuerdo, todos los recursos permanecen bajo el control de Kiev y que ninguna de las partes tendrá una voz predominante en la gestión del fondo. También señaló que el acuerdo no prevé ningún cambio en la gestión de las empresas estatales ucranianas y no menciona ninguna obligación de deuda de Kiev con Washington. Lo que sí llama la atención es que, como hemos dicho, ¿no?, el Departamento de Tesoro dice que, bueno, se ha aceptado esta situación en reconocimiento del apoyo financiero que el pueblo estadounidense le ha dado a la defensa de Ucrania. Lo que llama la atención de todo esto es que, por ejemplo, según Bloomberg, el acuerdo dará a Estados Unidos acceso privilegiado a nuevos proyectos de inversión para explotar todos los recursos naturales de Ucrania, como el aluminio, el grafito, también el petróleo y el gas natural. Así que sí, como era de esperarse, esta es una situación en la que el pueblo ucraniano es el que acaba de perder y se acaba de entregar el país. O al menos esto es lo que consideran varios expertos a la hora de hablar de los recursos naturales de Ucrania. Los dos países tenían que dar firma pues a este pacto sobre este ámbito, pero la asignatura del acuerdo fue cancelada a finales de febrero, después de esta reunión entre Donald Trump y el líder del régimen de Kiev, que termina en una disputa bastante incómoda que fue incluso televisada. No obstante, en un mensaje compartido en las redes sociales el 4 de marzo, Zelensky aseguró que Kiev estaba preparado para firmar el trato sobre minerales en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Y de hecho, muchos expertos y medios de comunicación salieron al frente a decir que era bastante obvio lo que estaba sucediendo, que Ucrania nunca iba a firmar porque era un maltrato total a la administración ucraniana, porque se estaba regalando el país a Estados Unidos y que precisamente la guerra de Ucrania lo que buscaba era eso, ¿no?, que no se entregue los recursos y el territorio ucraniano a otro país, dígase en este caso Rusia. Así que muchos decían que por eso Zelensky no iba a firmar. Bueno, todo esto se acaba de desmontar con lo que está sucediendo. Las disposiciones del acuerdo se habían debatido, como hemos dicho, a lo largo de meses, mientras se reporta que en Ucrania ven el acuerdo como un robo o reparaciones de guerra. O sea, los propios ucranianos sienten el golpe y lo están criticando, no solamente la gente de a pie, sino incluso los propios parlamentarios. Pero a pesar de todo esto, Zelensky firmó. Funcionarios ucranianos consideran que todos los beneficios económicos del acuerdo van a terminar en el extranjero y van a profundizar la dependencia ucraniana ante Washington. El documento abarca todos los recursos minerales. Como hemos dicho, también incluyen el petróleo y el gas natural, y es muy desventajoso para Ucrania. Al menos esto es lo que en todo momento estuvo comentando el legislador ucraniano Yaroslav Zelezniak, que también lo dijimos en anteriores videos, y que muchos explicaban que era por eso que Zelensky no estaba firmando. Pero de nuevo, todo esto se acaba de desmoronar y Ucrania y Estados Unidos acaban de firmar el acuerdo sobre minerales justo el último día del mes
de abril y en un escenario en el que nadie se lo esperaba y que ha agarrado un poco frío, sobre todo a los europeos. Pero, o coincidencia, como si se tratase de una casualidad, ya saben aquí lo que se opina de las casualidades en la geopolítica, resulta que el día de hoy, o sea, sí, un día después de haberse firmado este acuerdo, de repente se destapó otro caso de corrupción militar masivo en el régimen de Kiev. Vaya por Dios, ¿quién lo diría, no? Ahora que Estados Unidos tiene un compromiso y, bueno, el sector, sobre todo de los recursos naturales de Ucrania a su favor, resulta que el Servicio de Seguridad de Ucrania ha arrestado a varios oficiales del ejército, supuestamente involucrados en una trama de corrupción que resultó en el envío de decenas de miles de rondas de morteros defectuosas al frente. O sea, le estaban dando armas que no servían a los ucranianos que han sido incluso forzados a movilizarse al frente contra Rusia. Obviamente una sentencia de muerte. Esto hacía que se comprometan todas las operaciones militares. El nuevo caso de corrupción se produce en un momento en el que son habituales los reportes de una crisis en la producción de municiones. Los sospechosos fueron acusados de reducir el costo de producción para obtener mayores ganancias del pedido estatal. O sea, para que se entienda, que decían que, por ejemplo, si un arma costaba 100, pedían 100 y al final conseguían un arma a 40 y se quedaban con 60. Esto es lo que está comunicando precisamente el régimen de Kiev. En detalle, los detenidos son el director general de una planta de defensa en la región de Dnepropetrovsk, el adjunto también, y dos oficiales militares responsables de recibir los proyectos y supervisar la producción. Según ellos, dicen que ignoraron deliberadamente la munición defectuosa y falsificaron registros para poder encubrir todo este plan. Los sujetos se enfrentan nada más a 15 años de prisión. El ente ha informado que la fábrica, cuyo nombre no se ha revelado, firmó un contrato con la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania para producir 120,000 proyectiles de mortero. Sin embargo, en algunos casos la planta ni siquiera respetó los mínimos de calidad. Para la producción en masa, los sospechosos utilizaron materiales de baja calidad y realizaron trabajos defectuosos, lo que provocó la falla del cebador a la carga principal y el rendimiento inestable de toda la carga propulsora. Al menos esto es lo que señala. Los arrestos podrían estar relacionados con el retiro de decenas de miles de unidades de este tipo de munición, que a finales de diciembre del año pasado empezaron pues a salir a flote todo este escenario que hasta el día de hoy sigue golpeando no solamente al gobierno ucraniano, sino incluso en el propio conflicto armado. En aquel momento los errores notificaron, por ejemplo, que incluían espoletas defectuosas, percutores de baja calidad, propulsor débil, explosivos de baja calidad y materiales de embalaje baratos que dejaban entrar la humedad. El desenfreno de la corrupción es uno de los problemas que azotan al régimen de Kiev, especialmente agravado en los últimos años con los grandes pedidos de adquisición militar a raíz de la escalada del conflicto. O sea, lo que han hecho los funcionarios precisamente con este conflicto es llenarse los bolsillos. A principios de marzo, el asesor especial de la Casa Blanca, David Sacks, había instado a que por favor se lleve a cabo una auditoría de toda la ayuda asignada a Ucrania. Sin duda, ha habido funcionarios ucranianos que han sido descubiertos saliendo del país con maletas llenas de dinero en efectivo, señaló en una entrevista a Fox News, recordando que incluso antes de la guerra, Ucrania era considerado el país más corrupto de Europa. Lo que llama la atención es que no hace mucho salió al frente Zelensky en un reportaje, en una entrevista, a decir que todo estaba fríamente calculado, que todo estaba muy bien establecido, que se tenían los datos de absolutamente todo, de todo lo que se había gastado en la ayuda de Estados Unidos y que cuando quieran, pues tranquilamente podrían dar esa información al gobierno norteamericano o si querían podían hacer auditorías. Bueno, todo esto se acaba de caer una vez más y gracias a precisamente una acción del propio gobierno ucraniano que ha conseguido pues esta información con respecto a la cantidad de recursos y a la cantidad sobre todo de armamento defectuoso que se entrega en el frente a gente que ni siquiera quiere pelear por el país. Recordemos que no hace mucho, precisamente funcionarios ucranianos en la propia Rada Suprema, o sea en el Parlamento, dijeron que se estaban quedando, tristemente, sin ucranianos para pelear contra Rusia. Y la cereza del pastel a todo esto la pone Tucker Carlson, el cual acaba de confirmar, según sus palabras, que Ucrania le vende armas de Estados Unidos a grupos oscuros como por ejemplo los cárteles mexicanos. Esto es lo que está diciendo Tucker Carlson en una entrevista con Megyn Kelly publicada el día de ayer. Es un gobierno realmente oscuro. Ha prohibido la mayor confesión cristiana de Ucrania. Ha vendido muchas de las armas que enviamos a todo tipo de grupos oscuros, incluidos Hamas
Hamas y los cárteles de la droga mexicanos. El periodista ya había expresado anteriormente esta idea, asegurando que conoce esa información a ciencia cierta y de primera mano. Él ha dicho que nadie lo comenta, ningún estadounidense parece ser consciente de ello. Estamos enviando esas armas a Ucrania, miles de millones, cientos de miles de millones de dólares, y están siendo robados y vendidos a nuestros enemigos reales. Esto es lo que señaló en febrero. Además del tráfico de armas, Carson también volvió a acusar en un escenario que es bastante preocupante y que, de ser cierto, podría generar una tensión todavía mayor entre Estados Unidos y Ucrania. Y es que, según él, precisamente la administración, si se le puede llamar así, de Volodymyr Zelensky estuvo implicada en el atentado contra Trump, y esto revela que realmente Ucrania es enemigo de Estados Unidos. Palabras bastante fuertes, pero de nuevo es lo que dice el propio periodista estadounidense Tucker Carlson, quien calificó a Zelensky, como dijimos, de enemigo de Estados Unidos y acusó a su régimen de estar implicado en el intento de asesinato de Donald Trump. Creo que Zelensky es un enemigo de Estados Unidos y creo que su gobierno ha intentado asesinar a varias personas, terminó declarando en esta entrevista que habíamos comentado con Megyn Kelly. Creo que es muy obvio que los ucranianos estuvieron involucrados en el intento que se dio en el campo de golf de Florida, dijo, refiriéndose al segundo intento contra Donald Trump y afirmando que el sospechoso viajó a Ucrania anteriormente. Es un hecho que elementos del gobierno ucraniano han intentado terminar con un montón de gente, y ahí lo tienes, y creo que ha empezado por el actual presidente, terminó añadiendo. Además, el periodista calificó al régimen ucraniano de realmente oscuro, como habíamos comentado, y que en realidad muchos no lo toman en cuenta, pero ha prohibido la mayor confesión cristiana del país. Carson también afirmó que Zelensky en realidad no representa a los ucranianos y pidió una auditoría de todo el dinero asignado, preguntándose ¿cuántas casas tiene Zelensky? ¿Tiene una casa en Miami? ¿Tiene una en Francia? Vamos a hacer una auditoría de tus finanzas personales y de Kirill Budanov, que es el jefe de inteligencia ucraniana, y de toda la gente que te rodea, y averiguaremos dónde se fue todo este dinero. Es muy importante comentar que, por ejemplo, el propio Kirill Budanov, que como él ha comentado, es parte cercana pues de Zelensky, ha sido incluido, por ejemplo, en la lista de extremistas y terroristas de Rusia, lo cual demuestra que obviamente no es una persona, vamos a decirlo así, que esté ajena a todo lo que está sucediendo. Así que estas acusaciones por Tucker Carlson son bastante llamativas, no son nuevas, pero en este caso ha sido mucho más frío a la hora de comentarlo, y lo que llama la atención es el momento en el que se hace, precisamente cuando Estados Unidos acaba de confirmar que ha firmado el acuerdo sobre minerales, el mismo que, como hemos dicho al inicio, ¿no? Toda la gente decía que Zelensky no iba a firmar porque él no se doblega ante nadie, y que ahora ha terminado demostrando sin ningún cambio, porque no se ha cambiado absolutamente nada de ese acuerdo, que al final siempre tenía que firmar, porque si no, simplemente Zelensky, Ucrania se quedaban sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de garantía, y esto terminaba pues en un escenario mucho más complicado para los propios ucranianos. Pero la pregunta cae por su propio peso. ¿Esto significa que ahora Ucrania está lista para negociar? ¿Esto significa que se van a tomar medidas diferentes a raíz de la nueva relación, vamos a decir, entre Estados Unidos y Ucrania? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.